La Reforma Protestante, nuestra reforma. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Daba los años 1500 y el mundo estaba sumido en un total oscurantismo espiritual. Los responsables de dicho oscurantismo habían sido unos personajes que, fingiendo ser cristianos, se habían apropiado de todos los elementos de la fe cristiana, pero dejando a Cristo afuera de todo. Pero no fue suficiente con eso, también habían secuestrado las Escrituras, el Evangelio de salvación y toda la obra de Dios a través de su pueblo Israel, que estaban encerrados celosamente en la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahora estaba encadenada en una religión imperial y abusiva que hacía uso de esos textos y de esas doctrinas solamente cuando le eran convenientes y funcionales a sus ambiciones de poder y subyugación económica y social de todos los pueblos del mundo conocido. Y fue así como las Escrituras quedaron disponibles a la estructura piramidal del catolicismo, empezando con el Papa, pasando por los cardenales, padres, monjes, monjas, etc. Pero en ese mismo tiempo, un monje agustiniano llamado Martín Lutero empezó a leer las Escrituras. Pero sin el sesgo católico. Empezó a interpretar la Biblia con la Biblia y no con las interpretaciones condicionadas al catolicismo que hasta ese momento él representaba. Martín Lutero empezó a hacer teología bíblica y así fue como, leyendo y estudiando principalmente la epístola de Pablo a los romanos, nació un fuego abrasador de la verdad en el corazón de Martín Lutero. Ese monje agustiniano había despertado del letargo espiritual. Sus ojos se habían abierto, había conocido la verdad. Martín Lutero descubrió a través de las Escrituras que el hombre era justificado por la fe en Jesucristo y solamente por la fe en Jesucristo. Dios había reformado al primer hombre y ese hombre era Martín Lutero. Pero paralelamente también en esos días rondaba por los pueblos un monje dominico llamado Johann Tetzel, pregonando por todas partes con una campanita en la mano. Decía lo siguiente: tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo. ¿Qué era eso que gritaba ese monje dominico? Pues había sido el último y sofisticado engaño de la Iglesia Católica. El Papa estaba necesitando recursos para terminar de construir la costosa Capilla Sixtina y la continuidad de la obra peligraba por falta de recursos. Y fue así que a la Iglesia Imperial se le ocurrió la idea de crear las indulgencias. El 31 de marzo, el Papa León X promulgó una bula por la que concedía la indulgencia, esto es, el perdón de los pecados a todos los fieles que contribuyeran económicamente a la construcción de la Catedral de San Pedro. Pero, ¿qué eran las indulgencias? En palabras resumidas, las indulgencias eran pequeñas cartitas que decían lo siguiente: la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, concede la absolución del infierno. Con ese engaño, la Iglesia Católica se tomó la prerrogativa de perdonar y salvar a los hombres según su voluntad. Y obviamente las indulgencias no eran gratis, había que comprarlas. Esta flagrante corrupción fue la detonante que llevó a la Reforma Protestante. Martín Lutero, que ya había sido reformado y resucitado por la palabra de Dios, desafió al poder religioso, económico y político más grande que ha tenido la humanidad, y con sus 95 tesis como bandera
Martín Lutero y miles de hombres deseosos de ser libres del yugo del catolicismo llevaron adelante la reforma protestante, que nos regresó la palabra de Dios y nos volvió a conectar directamente con la verdadera iglesia de Cristo de los primeros 3 siglos de la era actual. Lo demás es historia conocida. Han pasado 505 años de aquella gesta de valentía de hombres que solo se convencieron con las Escrituras, que lucharon por las Escrituras, que en algunos casos murieron por las Escrituras y que su único motor de lucha fue las Escrituras. Hoy damos gracias a Dios una vez más, un año más, por la vida de hombres fieles que no se acobardaron ante los sistemas religiosos impositivos, hombres que no les importó perder privilegios, hombres que entendieron que con solo la Escritura era suficiente. Hermanos en la común fe en Jesucristo, la vida de estos hombres hoy suponen un desafío para nosotros. Hoy no tenemos que hacer reforma, hoy tenemos que mantener el legado de la reforma. Hoy no tenemos que crear los pilares de la reforma. Hoy tenemos que vivir por los pilares de la reforma. Solamente por fe, solamente por gracia, solamente por Jesucristo, solamente las Escrituras, solo a Dios sea la gloria. Estos son los pilares que en este siglo XXI nos pueden volver a conectar nuevamente con la reforma protestante del siglo XVI. No hemos sido llamados a ser fieles a Martín Lutero, ni a Calvino, ni a ningún otro valiente pregonero humano de aquella reforma. Los cristianos no debemos seguir a hombres, pero sí hemos sido llamados a ser fieles y a vivir por estos 5 pilares fundamentales y bíblicos de la reforma protestante. Si así lo hacemos, con toda seguridad y franqueza, podemos todos decir: la reforma protestante es nuestra reforma. Feliz día de la reforma protestante, amado hermano.